Buenas tardes, estimado. ¿Me confirma si me escucha bien? Ok, muy amable, gracias. Esperemos que se conecten sus compañeros mientras vamos revisando el aula virtual. Aquí en el aula virtual les había subido ya un video respecto a experimentos con transformadores. Sobre todo es una práctica, ¿no? Práctica tipo laboratorio en la que se hace mediciones de los parámetros. Muchos parámetros ya los estamos viendo ahorita en clase, pero va a quedar mucho mejor entendido con la práctica. Entonces hay un video que lo vamos a ver. Luego de terminar la parte que estábamos, ¿no? Que nos quedaba pendiente de los transformadores trifásicos. Entonces, con lo que vamos a revisar en la clase de hoy y este video, entonces ya podemos dar paso a la siguiente tarea, ¿no? Que estaba dentro de nuestro cronograma, la tarea 2 de consulte cómo se realizan las mediciones de voltaje, corriente, potencia, utilizando un multímetro y realice unas pruebas de vacío. Entonces estaríamos ya en la capacidad la próxima semana de hacer ya la tarea, ¿no? Y estaríamos dentro del cronograma. Entonces este video lo vamos a revisar luego de terminar con la clase de ayer, lo que estábamos revisando la clase de ayer, ¿no? A ver, vamos por acá. Ok, entonces nos habíamos quedado aquí. Abramos de esto un poquito más. Ya. En los cálculos de los transformadores trifásicos. Ahí nos habíamos quedado en la clase anterior. Entonces, como podemos ver, esta es la construcción típica de un transformador trifásico. Ya habíamos hablado de ellos. ¿Sí? Este es un transformador trifásico también. Esto sería en 3 columnas, ¿no? Igual al del esquema. Ya, entonces aquí nosotros tenemos los devanados, 3 devanados en el primario y 3 devanados en el secundario. Ya como habíamos dicho, ¿no? Aquí si ustedes ven, vemos 6 bornes, ¿no? 6 bornes, 2 por cada bobinado. Pero en el sistema trifásico que nosotros debemos conectar, no podemos conectar 6 bornes, solamente podemos conectar 3 del sistema trifásico. Entonces es por esta razón que necesitamos interconectar entre los bobinados con los dos típicos configuraciones, ¿no? Que habíamos visto, el estrella y el delta. Eso ya habíamos revisado la clase anterior. ¿Ya? Entonces de la misma manera que está el primario, tenemos el secundario. También tenemos 3 bornes, 2 por cada bobina. Y de la misma manera tenemos que interconectar de tal manera de tener solamente 3 al final en el secundario y 3 al final en el primario. ¿Ya? Si tal cual como están, solamente interconectaríamos los 3, estaríamos hablando de la configuración estrella, ¿se acuerdan? O Y, que cortocircuitábamos los 3 extremos y los otros 3 se alimentaban. Y si enlazamos el primero con el segundo con el tercero y el tercero con el primero, sería la configuración delta. ¿Ya? Entonces vamos a ver en qué o cómo afectan estos voltajes en las dos diferentes configuraciones. Bueno, antes de pasar aquí podemos ver las diferentes configuraciones, ¿no? Tenemos el primario en Y o estrella si cortocircuitamos los 3 puntos. Y si cortocircuitamos los 3 puntos del secundario también, tenemos estrella también en el secundario. Entonces ahí estamos hablando de un transformador trifásico
con conexión estrella-estrella, tal como lo dice aquí la leyenda, ¿no? Transformador trifásico con conexión estrella a estrella, ¿ya? Aquí abajo, en cambio, tenemos la conexión del primario y del secundario en delta. Transformador trifásico con conexionado triángulo-triángulo. Triángulo-triángulo o delta-delta. ¿Ya? Vamos a ver, y con esto estaríamos acabando esta parte, la diferencia, como mencionábamos, la diferencia entre los voltajes, tanto en la una configuración como en la otra. Y vamos partiendo de esta relación. Dicen, aquí por ejemplo tenemos la configuración delta. Si nosotros vemos, aquí tenemos las tres líneas con las cuales alimentamos, ¿no es cierto? Línea 1, línea 2 y línea 3 de nuestro sistema trifásico, ¿ya? Entonces, el voltaje, ¿sí?, entre línea y línea va a ser igual al voltaje que cae en la bobina. Por ejemplo, el voltaje que cae en esta bobina, ¿sí?, en esta fase, en esta bobina de aquí, va a ser igual al voltaje entre la línea 2 y la línea 1, ¿ya? Acá el voltaje que cae en este otro bobinado va a ser igual al voltaje entre la línea 2 y la línea 3, ¿ya? Y el voltaje que cae en el bobinado de acá abajo va a ser igual al voltaje entre la línea 1 y la línea 3, ¿ya? Ahora, vamos a ver en la configuración estrella. En la configuración estrella, ¿sí?, vamos a ver que el voltaje que cae entre la línea 1 y la línea 2 está compartido entre estos dos bobinados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Acá el voltaje entre líneas es igual al voltaje de cada bobinado. Acá el voltaje entre líneas es el voltaje que cae en dos bobinados, ¿ya? Si vemos de la misma manera, el voltaje que cae entre L2 y L3 está compartido entre estas dos bobinas. Y si vemos el voltaje entre L1 y L3, va a ser igual al voltaje que está compartido entre estas dos bobinas de acá. ¿Ya? Entonces, con la letra V grande tenemos el voltaje entre líneas, ¿no es cierto? Y el VF es el voltaje de fase, el voltaje que cae en cada bobinado. O sea, así diferenciamos, ¿no?, el voltaje de línea y el voltaje de fase. Entonces, voltaje de línea es el que hay entre las líneas y voltaje de fase es el que cae en cada uno de los bobinados, ¿ya? Entonces, con esa consideración vamos viendo que el voltaje, ¿sí?, el voltaje en el, dice, si las bobinas están conectadas en triángulo, la tensión de la línea es la misma que la tensión de la fase. B es igual a BF, ¿no es cierto? Eso en el triángulo. Sin embargo, si las bobinas están conectadas en estrella, la tensión de línea es raíz de 3 la de la fase, ¿ya? Entonces, miren, para el conexionado en triángulo, en estrella o Y, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 el voltaje de fase, ¿ya? Alguien que tenga una calculadora a la mano que me diga que es igual a raíz de 3. Bueno, hasta que me den el dato, ¿no? Ya, entonces, como pueden ver, el voltaje de fase ahora va a ser menor que el voltaje de línea, obviamente, ¿no? Va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque está compartiéndose entre dos bobinas, ¿ya? Si despejamos de ahí el voltaje que cae en un bobinado va a ser igual al voltaje entre líneas sobre raíz de 3. Ya solamente despejando, ¿no? ¿Ya? Ya.
Ya, 1.73. ¿Sí? Entonces, eso significa que el voltaje de fase, si fuera 1, el voltaje de línea sería igual al voltaje de fase, ¿no es cierto? Pero como es 1.73, significa que el voltaje de fase es mucho menor que el voltaje de línea. Y tiene sentido, ¿no? Porque ahora el voltaje se distribuye entre las dos bobinas, ¿ya? Entonces el voltaje de fase va a ser menor al voltaje de línea, ¿ya? Entonces esa es la consideración que hay que hacer, ¿no es cierto? Repetimos, en la configuración triángulo o delta, el voltaje de línea, que es entre el suministro donde conectamos, y el voltaje de fase, que sería el voltaje que cae en la bobina del transformador, ¿sí? Son iguales, ¿ya? Entonces, en esta configuración, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Pero cuando hablamos de la configuración estrella o Y, ¿sí? El voltaje de línea es igual a raíz de 3 el voltaje de fase. O despejando, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. ¿Ya? Esa es la primera gran diferencia, ¿no? Entonces tengo menor voltaje cayendo sobre las bobinas. Ahora saben por qué los arranques suaves de los motores, ¿sí? Primero arranca con estrella y después con delta, estrella delta. ¿Por qué? Porque al arrancar el motor con esta configuración estrella, cae menos voltaje en las fases, lo que significa menos consumo de energía. Entonces le hacemos arrancar con menos energía, o sea, arranca un poco lento. Y luego de que empieza a moverse el motor, le conmutamos a la configuración delta y ahora sí va a valores nominales. ¿Por qué? Porque estamos poniéndole el voltaje de las bobinas igual al voltaje de línea, ¿no? El voltaje de fase igual al voltaje de línea. Entonces estamos incrementando el voltaje y ahí sí alcanza valores nominales. Entonces esta es una técnica que se utiliza para arrancar de manera suave a los motores eléctricos, ¿ya? Pasar de una configuración estrella a una configuración triángulo, estrella-triángulo, por esta razón, ¿no? Al igual que en los transformadores monofásicos, en los transformadores trifásicos también es valedero la relación de transformación, el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario, ¿sí? Esa relación de transformación, ¿sí? También se mantiene. Ahora, si conectamos el voltímetro, ¿sí? Para medir los voltajes, también se respeta, ¿no? Que es igual a la relación de transformación. O sea, el voltaje del primario sobre el secundario es igual a la relación de transformación. También se va a mantener eso, ¿no? Al igual que en el sistema monofásico. Listo. Entonces las configuraciones, una vez que vemos esta relación de transformación, ¿ya? Y sabemos que las configuraciones van a diferenciar en cuanto a los voltajes de fase y voltajes de línea, entonces vamos a ver cómo quedaría un transformador conectado el primario en estrella y el secundario en triángulo, ¿sí? En cuanto a las relaciones de transformación, ¿ya? Entonces vamos viendo. La relación de transformación en este transformador, valga la redundancia, la relación de transformación aquí, en esta configuración, es B1 sobre B2, voltaje del primario sobre voltaje del secundario. Pero el voltaje en el primario, ¿sí? Como es una configuración estrella, es raíz de 3 por el voltaje de fase, ¿sí? Es raíz de 3 por el voltaje de fase. Y el voltaje 2, voltaje del secundario, que está en triángulo, el voltaje es igual al voltaje de fase. Entonces queda directamente el voltaje de fase, ¿no es cierto? Entonces miren, reemplazando aquí en la relación de transformación, tenemos que el voltaje 1 sobre voltaje 2, que es igual a la relación de transformación, es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase 1,
sobre el voltaje de fase 2, ¿ya? Y voltaje de fase 1 sobre voltaje de fase 2 es la misma relación que el número de espiras, ¿no es cierto? Entonces también es igual a raíz de 3, número de espiras del bobinado 1 primario sobre el número de espiras del bobinado 2 del secundario, ¿ya? Esa sería entonces la relación de transformaciones para esta configuración, estrella, triángulo. Ahora, si vamos a la configuración triángulo estrella, que sería al revés, es la misma consideración, ¿no? La relación de transformación es voltaje 1 sobre voltaje 2, o sea, voltaje del primario sobre voltaje del secundario. Voltaje que cae en la bobina, ojo, en la bobina, ¿ya? Entonces, el voltaje 1, como es una configuración delta, ¿sí? Triángulo o delta, sabemos que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Entonces colocamos voltaje de fase 1. Y en el secundario, como es una configuración estrella o Y, sabemos que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 del voltaje de fase. Entonces colocamos, ¿no? Voltaje de línea 1 o del primario es igual al voltaje de fase, y el voltaje 2 o voltaje de línea 2 es igual a raíz de 3 del voltaje de fase 2. Esto también es igual, mantiene la misma relación entre los números de vueltas. Número de vueltas del primario sobre raíz de 3, número de vueltas del secundario, ¿ya? Entonces, así es como debemos tomar en consideración las diferentes configuraciones, ¿ya? Es lo único particular en los transformadores trifásicos que deben tener en cuenta, ¿sí? Siempre va a haber un raíz de 3. Y para que se acuerden, ¿no? ¿Dónde va el raíz de 3? En la configuración Y o estrella. Ahí es donde que va el raíz de 3. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud. ¿Cómo yo calcular de manera general el voltaje en un transformador trifásico, ¿sí? Tomando en cuenta las configuraciones estrella y delta, estrella triángulo? Eso es lo relevante de aquí, ¿no? De esta parte. Ya, espero que no. Listo. Entonces, a continuación está el cálculo para la construcción, al igual que en el transformador monofásico. Le he adjuntado para las personas que quieran profundizar un poco en el tema de cómo construirse un transformador trifásico. Aquí está todos los pasos, ¿no? Todos los cálculos que deben seguir, al igual que un ejemplo, ¿no? Un ejemplo ya con valores para que corroboren el procedimiento. Entonces está el procedimiento bastante detallado de cómo tienen que hacer para llegar al cálculo de el diámetro del conductor, el número de espiras del primario del secundario y el tamaño de las chapas, ¿no? Del núcleo magnético. Listo. Ahora sí vamos a los ensayos y comprobaciones. ¿Se acuerdan que les decía que ustedes pueden hacer el mantenimiento de los transformadores? ¿Por qué? Porque es más un equipo metálico, ¿sí? La carcasa, sobre todo los transformadores de potencia, es más estructura que cualquier otra cosa. ¿Ya? ¿Qué sería de pronto lo propio del eléctrico? El hacer las comprobaciones de los bobinados, saber si es que está bien o está mal el transformador. Pero ya vamos a ver que con estas pruebas, si ustedes tienen la habilidad un poco de las mediciones eléctricas, esto pueden hacerlo ustedes mismos. Entonces, ustedes serían capaces de hacer el mantenimiento preventivo o correctivo de los transformadores de potencia y también de hacer las comprobaciones y los ensayos. Ya van a ver que no es complicado, ¿no? Entonces, vamos con el primer ensayo. Hay tres tipos de ensayo, ¿no? El ensayo de vacío, ¿sí? El ensayo de carga máxima, el ensayo de carga, ¿sí? Y el ensayo de cortocircuito.
Con esas tres pruebas, ustedes determinan el estado del transformador, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el ensayo de vacío. Dice, en este ensayo se realiza alimentando el primario con la tensión para la que ha sido diseñado y dejando sin carga el devanado secundario, ¿sí? Entonces, simplemente conectamos aquí, conectamos. Si es que es un transformador en que el primario se conecta a 110, entonces vamos a conectar a 110 voltios, ¿ya? Y en el secundario le dejamos vacío, no le conectamos nada. Aquí, como pueden ver, está conectado el voltímetro, pero esto no es carga, ¿no? Es solamente el medidor, ¿ya? Aquí vamos a ponerle con color rojo, es solamente el medidor, ¿no? No es que estamos conectando focos, motores, no estamos conectando nada. Solamente es el voltímetro para ver qué voltaje me está dando. Entonces, vamos a medir voltaje a la entrada, voltaje en el primario, vamos a medir voltaje en el secundario, ¿sí? Y adicional, déjenme ver. Solo me da un color esto. Aquí está grosor de línea. ¿No? Edición. Edición. No. No, bueno. No me deja cambiar el color. No. Listo. Bueno. Entonces son mediciones de voltaje, ¿no? Mediciones de voltaje y acá vamos a hacer la medición también de lo que es corriente. Vamos a marcar los tres medidores, ¿ya? Voltajes y corrientes. Esta parte de la potencia, ¿sí? De hecho hay medidores, ¿no? Hay medidores que me miden la potencia. Este puede ser, por ejemplo, el medidor que nosotros tenemos en nuestras casas, con el que nos factura la empresa eléctrica, ¿ya? Ese es un medidor de potencia, ¿no? Entonces, este medidor lo que hace es medir el voltaje y la corriente a la vez y multiplicarlo, ¿ya? Eso es lo que hace el medidor de potencia. También se le conoce como batímetro, ¿no? Batímetro porque mide vatios, ¿ya? Entonces, el batímetro me va a medir la potencia, ¿sí? En este lado primario. Pero ya sabemos, ¿no? Que este medidor lo que hace es mide voltaje, mide corriente y le multiplica. Entonces me da lo mismo, ¿no? Yo aquí estoy midiendo voltaje, estoy midiendo corriente. Con estos datos los multiplico y yo ya sé la potencia, ¿ya? Sino que aquí en el circuito nos está indicando lo más óptimo, ¿no? Que sería medir voltajes, medir corriente y medir potencia. Dice, ¿qué más? Las medidas, dice este ensayo, ya listo. Las medidas se realizan, las medidas a realizar sobre él son la tensión o voltaje en los bornes del primario, ¿sí? Que es este medidor de aquí, ¿ya? La tensión en los bornes del secundario, que va a ser el de acá, ¿no? Vamos a medir la corriente en el devanado primario, que sería la corriente aquí, y la potencia del primario. La potencia del primario que estaría con este batímetro, ¿no? Que hablábamos hace un momento. ¿Qué vamos a lograr con eso? ¿Qué nos permite comprobar este ensayo? Este ensayo nos permite comprobar, primero,
si en el secundario se obtiene la tensión para la que ha sido diseñado, ¿ya? Acuérdese que en el dato de placa dice, ¿no? Digamos que es un reductor. Dice, el primario es 110 y el secundario 16 voltios, ¿ya? Entonces, si eso me dice la placa, yo aquí le compruebo, ¿no? Como ya mido el voltaje primario y el voltaje secundario, compruebo si efectivamente me está dando el voltaje que me especifica. O si es que no le especifica el voltaje, pero sí la relación de transformación. Y me dice que es de 10, ¿ya? Entonces, si acá yo tengo 100 voltios, acá voy a tener 10 voltios, ¿sí? Porque es una relación de 10, ¿ya? Entonces, eso puedo comprobar con este ensayo. ¿Qué más compruebo? La relación de transformación, ¿no? Si yo divido voltaje 1 para voltaje 2, debe justamente darme esta relación de 10, ¿ya? En el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? ¿Para qué más me sirve este ensayo? Para ver la corriente consumida por el transformador sin carga, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, sí, como el transformador no es ideal, va a haber una circulación aquí de corriente, ¿ya? Aquí va a haber una circulación de corriente, ¿sí? Ojo, estamos sin carga, sin embargo va a haber un consumo de corriente. No sé si ustedes han escuchado de los televisores y de los equipos que lo dejamos conectado, ¿no? Lo dejamos conectado y solamente del botón le apagamos, ¿sí? Si apaga el equipo está de este lado, ¿no? El equipo está en el secundario. Claro que se apaga el equipo, pero queda conectado el transformador. Y el transformador, como vamos a ver en el ensayo de vacío, este sí consume corriente, ¿no? Claro que no es corriente excesiva, pero sí existe un consumo de corriente. Entonces, corriente y energía que no le estamos aprovechando para nada. Por eso se recomienda que los equipos eléctricos, si no se los ocupa, mejor desenchufarlos, ¿no? Es justamente por esta razón. ¿Qué más obtenemos? ¿Qué más comprobamos con este ensayo? Las pérdidas, dice, las pérdidas en el hierro y en el cobre que corresponden con la potencia medida que indica el batímetro, ¿ya? Sí, eso es lo que medimos, ¿no? La potencia que nosotros midamos aquí, ¿sí? Aquí va a estar reflejada las pérdidas, tanto en el hierro como en el cobre. En este caso dice, las pérdidas en el cobre son tan bajas que se pueden despreciar, considerando así lo medido en el batímetro solo como pérdidas en el hierro, ¿sí? Entonces, la potencia que nosotros midamos, la diferencia de potencia, ¿no? Lo que está diseñado y la potencia que medimos acá, ¿ya? Esa diferencia de potencia sería correspondiente a las pérdidas, ¿no? A las pérdidas en el hierro. ¿Por qué? Porque para este ensayo, para esta prueba, las pérdidas del cobre son despreciables, ¿ya? Entonces, recapitulando, con esta prueba, que nada más es de conectar el primario a la fuente, ¿sí? El secundario no se conecta a nada, y con un multímetro medimos voltaje en el primario, voltaje en el secundario y corriente en el primario, nosotros obtenemos toda esta información, ¿sí? Vemos si el voltaje secundario corresponde al voltaje que debe tener. Comprobamos la relación de transformación, ¿no? Dividiendo voltaje 1 para voltaje 2. Podemos ver la corriente que ha consumido el transformador y sin tener carga alguna, ¿no? Y las pérdidas, que en este caso sería pérdidas en el hierro, lo que se mide con el batímetro. ¿Ya? Para eso me sirve este ensayo. Entonces acá vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos, ¿no? La actividad. Dice, sobre un transformador monofásico que se encuentra en perfecto funcionamiento, realizar las comprobaciones del ensayo de vacío y anote los resultados en la siguiente tabla. Entonces, aquí tenemos la tabla y aquí vamos a anotar los valores, ¿no? ¿Qué valores? La tensión del primario,
o el voltaje primario, el voltaje del secundario, las pérdidas en el hierro, que sería la potencia, ¿no? Aquí medida con el vatímetro, la relación de transformación, que sería dividir voltaje 1 para voltaje 2, y la corriente del primario, que es lo que mediríamos con el amperímetro, ¿sí? Entonces, esa me parece que es la actividad que tienen que realizar, ¿no? Como tarea 2, ¿ya? Entonces, no está complicado, ¿no? Tiene que conseguirse un transformador. Eso lo encontramos fácilmente, creo que por ahí todos tenemos algún aparato dañado y ahí si nosotros le desarmamos vamos a encontrar transformadores. Encontramos en cualquier equipo electrónico, ¿no? Ese es el ensayo de vacío. No sé si tienen preguntas o inquietudes de este ensayo, que va a ser parte de la tarea 2. Creo que no, ¿no? Está bastante fácil. Lo que sí hay que tener cuidado es en las formas de medir, ¿no? De pronto ustedes no son tan afines a la parte eléctrica, entonces ya vamos a revisar en el video que está puesto en el aula virtual, ahí les indica cómo, ¿no? Y vamos a ver incluso esta misma práctica, ¿no? Realizada, para que ustedes tengan una idea. El ensayo de carga, el segundo ensayo que se realiza a los transformadores, dice en este caso, ¿sí? Nosotros vamos a colocar el voltaje para el cual fue diseñado, vamos a conectarle en el primario y en el secundario vamos a ir conectando carga, ¿sí? Carga hasta llegar a alcanzar la potencia máxima del transformador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el transformador es de 100 vatios, ¿yo qué colocaría acá? Colocaría un foco de 100 vatios. Porque yo ya conozco el batiaje, ¿no? Eso está en el foco, los focos incandescentes, sobre todo, ¿ya? De 100, 250, 500, lo que sea, ¿no? En vatios. Entonces, yo debo colocar una carga que consuma la potencia máxima del transformador. Y cuando tenga esas condiciones, ¿qué es lo que hago? Al igual que en el anterior, ¿no? Vamos a medir voltaje en el primario, voltaje en el secundario, ¿sí? Y ahora sí, a diferencia del anterior, que medíamos voltaje y corriente del primario, ahora vamos a medir voltaje y corriente del secundario, porque ahora sí va a circular corriente, ¿no? Ya tenemos una carga conectada, ¿ya? Entonces, como ven, las mediciones son básicas, ¿no? Medir voltaje y corriente, del un lado y del otro, ¿ya? Ahora, ¿qué nos permite o para qué realizamos este ensayo de carga? ¿Ya? Nos dice que con este ensayo nosotros conoceríamos la caída de voltaje que se produce en el secundario, ¿sí? Al comprobar cuál es su valor con y sin carga, ¿ya? ¿Se acuerdan que tenían en el ensayo anterior medíamos el voltaje sin carga? Ahora vamos a medir el voltaje con carga. Y esta diferencia de voltaje nos va a dar un valor, ¿no? Nos va a dar una idea del rendimiento, ¿sí? Eso ya habíamos visto más antes. Ya regreso para indicarles dónde se veía eso, ¿no? Entonces, repito, en el ensayo anterior nosotros ya habíamos medido el voltaje en vacío. Ahora vamos a medir el voltaje con carga. Y la diferencia entre esas dos medidas me va a dar lo que se conocía como caída de tensión, ¿no? Debido a las pérdidas que se producen. Y la otra, ¿para qué me sirve este ensayo? ¿Sí? Dice, para conocer la relación de transformación del transformador en función de las corrientes primario y secundario, ¿ya? ¿Se acuerdan que tanto los voltajes guardan la misma relación de transformación que la corriente? Entonces, ahora, con esto de aquí vamos a comparar, ¿no? A comparar la corriente del primario y la corriente del secundario y debe guardar la misma relación. Si el voltaje pasó de 100 a 10, la corriente de pronto pasó de 100 a 10, este pasa de 1 a 10, ¿ya? Entonces, si tenemos acá 100 voltios y 1 amperio, acá vamos a ver que tenemos 10 voltios y 10 amperios. Y si multiplicamos los dos, 10 por 10 me da 100 y 100 por 1 me da 100.
lo que habíamos conversado la clase anterior, ¿no? Entonces, para eso me sirve este ensayo, para ver la diferencia de caída de voltaje en el secundario y para comprobar la relación de transformación, pero desde el punto de las corrientes. ¿Ya? Y finalmente tenemos el ensayo de cortocircuito. ¿Ya? Para el ensayo de cortocircuito, ¿sí? Como ustedes ven acá, en el secundario está unido, está hecho un cortocircuito, está unido con cable, ¿no? Lo único que está colocado es el amperímetro. Pero el amperímetro es un instrumento de medida, o sea, en realidad estamos haciendo un cortocircuito en el secundario. Pero ojo, aquí en el primario no le estoy conectando a 110. Cuidado, ¿no? Vaya a decir, en los ensayos anteriores aquí le conectaba a 110, acá le conectaba a 110, sí, pero eso en los ensayos de vacío y de carga. Pero en el ensayo de cortocircuito no le estoy conectando a 110. Estoy utilizando ahora sí el autotransformador, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del autotransformador? Que me podía variar el voltaje desde 0 hasta el voltaje nominal. ¿Ya? Entonces, ese aparato es el que estamos ocupando acá. Listo, entonces, cortocircuitado el secundario, yo voy a empezar subiendo el voltaje del primario desde 0, ¿sí? Entonces empiezo desde 0. Si tengo 0 en el primario, no me importaría, ¿no? El cortocircuito que tengo acá, no pasa nada, tengo 0 voltios en el primario. Pero el momento que yo voy incrementando este voltaje, ¿ya? Yo incremento este voltaje. ¿Hasta cuándo debo incrementar este voltaje? Hasta obtener acá en la corriente del secundario mi valor nominal. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿no? Yo subo este voltaje de aquí. Este voltaje de aquí yo lo voy variando desde 0. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando acá en el secundario, en el amperímetro, me registre la corriente nominal. ¿Ya? ¿Y ahí qué hago? Una vez que yo alcanzo esta corriente nominal, anoto el valor del voltaje. Anoto el valor del voltaje con el cual obtuve mi corriente nominal en el secundario. Entonces ahí sí, anoto el voltaje, anoto la corriente, anoto la potencia. Y vamos a ver, ahora sí, para qué me sirven esos datos. ¿Ya? Dice que el voltaje de cortocircuito, ¿sí?, se da de forma porcentual en relación con la tensión nominal del transformador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtenemos eso? El voltaje de cortocircuito va a ser 100 sobre el voltaje de entrada. ¿Ya? El voltaje de cortocircuito es el que vamos a calcular aquí, midiendo, ¿sí?, hasta cuando la corriente del secundario llegue al valor nominal. Ese es el valor. ¿Ya? A ese voltaje le dividimos para el voltaje de diseño, que sería 110 voltios, y multiplicamos por 100. Y ese sería el voltaje de cortocircuito. ¿Ya? Dicho porcentaje, dice, permite calcular la tensión que hay que aplicar en el primario para que por los devanados se establezca su corriente nominal, estando el secundario en cortocircuito. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no?, es el voltaje con el cual nosotros llegamos a tener corrientes nominales. Con este ensayo se pueden deducir las pérdidas en el cobre de los devanados. Para eso nos sirve esta prueba, ¿no? Para ver cuánto estamos perdiendo en el cobre, ¿ya? Sin necesidad de trabajar con tensiones o cargas elevadas. ¿Sí? La otra opción sería poner cargas grandes y ponerle al máximo, a la máxima potencia. Pero si estamos hablando de un transformador de gran potencia, imagínense lo que es, ¿no? Colocar toda la carga para hacer una prueba. Entonces, para evitar eso, mejor hacemos prueba de cortocircuito.
y con eso calculamos las pérdidas en el cobre. Dice, en esta ocasión lo que marca el batímetro, ¿sí? Aquí tenemos el batímetro. En este ensayo lo que marca el batímetro corresponden a las pérdidas en el cobre. En el ensayo de vacío correspondía a las pérdidas en el hierro. Con este ensayo de cortocircuito son las pérdidas en el cobre. Aquí las pérdidas en el hierro se pueden despreciar. Aquí es caso contrario, ¿no? En el ensayo de vacío se despreciaban las pérdidas del cobre y lo que se medía era las pérdidas en el hierro. Aquí es al revés, ¿no? Aquí lo que se mide son las pérdidas en el cobre y lo que se desprecia son las pérdidas en el hierro. ¿Ya? Y esos son los 3 ensayos que se requiere hacer para comprobar el transformador. Entonces, si usted se va a poner un negocio, ¿no? Una empresa de servicio de mantenimiento de transformadores eléctricos, ya sabe, usted maneja las herramientas y la parte estructural es lo que usted va a hacer mantenimiento. La corrosión, si hay fuga, le rellena, le suelda, le pone pintura anticorrosiva, le da los acabados que se merecen, le vuelve a pintar, le deja como nuevo, ¿sí? Le cargue el aceite, porque el aceite es el refrigerante en la mayoría, ¿no? No todos los transformadores llevan aceite, la mayoría sí, como refrigerante nada más, que eso no hay misterio, solamente tiene que ser un proceso bien estéril, ¿no? No debe haber contacto con la humedad, de no el aceite no serviría, no puede usted colocar la mano porque el sudor de la mano y las suciedades que tiene también le degrada a la composición química del aceite. Entonces hacer un trabajo bien estéril, ¿no? Coloque el aceite dentro de la estructura, sella la estructura, comprueba que no haya fugas. Si es que hay fugas, nuevamente vuelve a hacer la corrección y hecho el mantenimiento. Y de ahí usted hace estas pruebas, la de vacío, la de carga, la de cortocircuito, y entrega su trabajo de manera adecuada, de manera profesional. ¿Ya? Entonces, miren, es un trabajo en el que ustedes sí pueden participar, ¿no? De hecho, son los más opcionados por el tipo de trabajo que toca hacer. Esto para transformadores de potencia, ¿no? Los transformadores pequeños, ahí sí no tiene sentido. Otra comprobación también que es importante de hacer, y con esto ya estaría completo todo el mantenimiento, es la comprobación del aislamiento. ¿Se acuerdan que para los bobinados nosotros utilizamos el cable, el alambre esmaltado? ¿Ya? Entonces hay que ver que ese esmalte con el que está recubierto el alambre todavía tiene las propiedades de aislamiento o no. ¿Ya? Entonces aquí pueden haber 2 opciones: que haga cortocircuito entre los bobinados o que haya un cortocircuito entre el bobinado y la carcasa. Entonces hay que medir, ¿no? Hay que medir en ambos casos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la práctica con un transformador monofásico. En el transformador monofásico, ¿qué hacemos? Cogemos el medidor, ¿sí? Y entre los 2 bobinados, ¿sí? Entre los 2 terminales de los bobinados, en cortocircuito, ¿sí? Cogemos el transformador, ponemos cortocircuito en el un lado, cortocircuito en el otro, y ahí medimos el aislamiento. ¿Ya? En teoría, estos valores deben ser en el orden de los megaohmios, para que esté bien, ¿no? Si nos marca un valor menor a megaohmio, yo que sé, unos 100K, 200K, significa que el aislamiento está malo, ¿no? Entonces ya no podemos entregar ese transformador. ¿Ya? Esto en el monofásico. En el trifásico, de igual manera, ¿no? Cortocircuitamos los 3 terminales del primario, los 3 terminales del secundario, y entre los terminales que hemos cortocircuitado medimos la resistencia. ¿Ya? Esa es la resistencia entre bobinados, ¿sí? Entre bobinados. Y la otra es entre la bobina y el núcleo. Entonces, ¿qué hacemos? En el monofásico, ¿sí? Si ustedes comparan el de arriba con el de abajo, el 1 le coge de una bobina cortocircuitada, ¿no es cierto? Y ahora el otro lado del medidor ya no le conectamos a la otra bobina, sino que le pegamos al núcleo, al metal.
y tampoco debe haber continuidad, ¿no? Tampoco debe haber resistencia. Si es que marca valores bajos de resistencia, significa que la bobina está pegándose ya al núcleo y eso también es malo. Entonces, esa prueba hacemos con el un lado de la bobina cortocircuitada y también le hacemos con el otro lado de la bobina cortocircuitada. ¿Ya? De la misma manera con el trifásico, ¿no? Cogemos del un lado del primario cortocircuitado, ¿sí? Y lo medimos respecto al núcleo. Eso con un bobinado en cortocircuito. Y después vamos con el secundario y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí estaríamos ya haciendo todas las mediciones correctas. De hecho, el mantenimiento en la parte eléctrica, ¿no? La una es la parte estructural. Si vemos que hay corrosión, si vemos que hay fisura, es de cajón el mantenimiento estructural. Pero midiendo el aislamiento, midiendo la parte eléctrica, también podemos ver si el aislamiento está bajo, entonces hacemos mantenimiento. El primer paso sería cambiar el aceite, ¿no? De pronto el aislamiento baja porque el aceite ya está contaminado. Entonces, primer paso puede ser sacar el aceite y ahí medir el aislamiento. Si el aislamiento está bueno, entonces fue cosa del aceite. Cambian el aceite y se acabó. Pero si sacan el aceite, miden el aislamiento y está bajo, entonces ya es problema del aislamiento, que puede ser entre bobinas o entre bobinas y el núcleo. Entonces ahí ya toca hacer otro trabajo, ¿no? Que sería el barnizado de los bobinados, echarle barniz sobre el esmalte que tienen los bobinados, ¿ya? Para ver si luego de eso se hacen las mediciones y ya recuperó el aislamiento adecuado. Si es que no se recupera el aislamiento adecuado, ahí toca hacer el rebobinaje nuevamente del transformador, ¿no? Sacar todos los hilos de cobre y nuevamente hacer los bobinados. ¿Ya? Entonces, miren, todas esas actividades se las realizan en un mantenimiento de un transformador. ¿Ya? No sé si tienen preguntas o inquietudes, jóvenes, al respecto. No, perfecto, estamos bien. No son complicadas, ¿no? Las pruebas que hay que hacer a un transformador. De hecho, vamos a complementarlo con el video que les voy a poner ahorita y a manera de revisión general y sobre todo, ¿no? De esta prueba del ensayo de vacío que ya vamos a ponerle en el aula virtual la próxima semana. Entonces ustedes ya pueden irse adelantando, ¿no? Con lo que vamos a ver, con lo que hemos revisado y lo que vamos a ver en el video. Ok, entonces sin más vamos a colocar, porque el video creo que es de unos 20 minutos, entonces con eso estaríamos. Ah, tengo una reunión a las 8, es más. Tenemos que desconectarnos a las 8. A ver, vamos a ver si es que logramos revisar el video. A ver, vamos a colocarle por acá. Ya.
Ok. A ver, me voy a saltar un poquito la parte de explicación de los transformadores, ¿no? Bueno, ustedes revisan, está en el aula virtual. Lo que me interesa son las pruebas. Vámosle, vamos por acá.
Ok, jóvenes, hasta ahí la parte que me interesaba que vean, ¿no? Entonces aquí ya tienen ustedes criterio de cómo realizar la tarea 2, ¿no? Ya pueden irla empezando a realizar. La tarea la pondremos la próxima semana conforme está planificado en el cronograma. Listo, por motivos de que tenemos una reunión a las 8 de la noche con las autoridades, entonces terminaríamos la clase ahí, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Ok, listo jóvenes, entonces eso sería todo por esta clase. Nos estaríamos viendo la próxima, ¿no? Que tengan una buena noche. Gracias, pasen bien también. Gracias.